mensaje de hoy es un mensaje que me costó mucho tratar de organizar buscando cómo lo podía presentar, cómo lo presento este mensaje. Y lo escribí de todas las maneras, le di forma y traté de seguir un orden como acostumbro de hacer un bosquejo. Bueno, y lo organicé tanto que al final el bosquejo se desapareció. Y el Señor quería que presentara y mostrara sin ningún bosquejo para que fuera guiado como Él quisiera el mensaje de hoy. Y este mensaje se titula Ingredientes del pan y el vino. Ingredientes del pan y el vino. En muchas ocasiones mi esposo y yo hemos predicado juntos. Él hace de modelo y entonces nos ayuda en la ilustración de lo que queremos presentar para que sea mucho más práctico. Así que en esta hora voy a pedirle a una persona que sienta el llamado, que se sienta llamado a ser modelo, que pueda pararse aquí para que muestre los ingredientes que vamos a usar para pensar, para que podamos entenderlo, ¿verdad? Alguien que se sienta, ¿verdad?, preparado para hacerlo, para predicar conmigo en esta mañana. Se para y viene a tomar agua, la harina, se para aquí, le trae un poco de pan y de vino del que está allá en la mesa. ¿Hay alguien que pueda hacerlo? ¿Que quiera hacerlo? Pues mientras esa persona va tomando un poco del pan de allá de aquella mesa, va a vaciar un poco de vino en un vasito, lo va a traer aquí, lo va a colocar acá, va a bajar la harina y el agua y lo va a hacer. Es movimiento. No se trata de pararse ahí en la mesa, sino que tiene que moverse, buscar, colocar y ponerlo en la mesa, para que podamos entender que cada cosa que vamos a preparar lleva ingredientes en movimiento. Para hacerlo es un proceso. Nosotros al venir a la mesa del Señor, venimos y hablamos del pan y el vino, lo tomamos, lo comemos y decimos lo que el Señor nos dijo que hiciera. Pero hay procesos, hermanos, que el Señor quiere. Y quisiera retar a la iglesia que tenga la capacidad de, aunque haya una persona en el centro, el movimiento, no se le vayan los ojos hacia la persona, porque el enemigo usa estrategias para distraer. Así que los ojos que ustedes estén capacitados y entrenados, como dice la palabra, teniendo los sentidos entrenados, ojo, los oídos, lo que podemos oler, lo que podemos tocar, lo que podemos comer, estamos entrenados. Dice el Señor que tenemos los sentidos ejercitados. Así que nosotros como iglesia estamos ejercitados para que podamos ver cosas que se puedan mover, que tengan movimiento, y eso no nos quita la concentración de la palabra. Porque a veces pasa un niño por el centro de la iglesia que corretea y todos los ojos se van y eso quita la concentración. No tenemos disciplina en nuestros sentidos. Fácilmente el enemigo nos quita la concentración y nos hace desviarnos del evangelio que nos quiere hablar. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, quisiéramos hablarles de los ingredientes que se utilizan para esto. Hay uno que es muy interesante, que es para hacer el vino. Ponerlo aquí la uva era muy complicado para mí, era como poner la tentación. Y oye, déjame hablar de la uva sin tentarme a mí misma. Déjame colocarlo y hablar de la uva, porque todo el que está aquí conoce la uva. Hay uvas que son distintas, no todas las uvas son iguales.
no son directos, que leen directamente. Hay cosas, hay personas que son llamadas a hacer uva de mesas, pero los rayos no le dan directamente. Se procesan a través de una luz que es más suave para que pueda producir. En la uva seca, para que sea la pasa, entonces se necesita un proceso de mucho más calor. Se puede secar al aire, pero toma un proceso de más tiempo de preparación, porque hay que esperar que el agua que tiene se vaya secando y se mete a un proceso de calor más fuerte, muy fuerte, para que pueda dar. Pero no cualquier uva se utiliza, tiene que ser una uva pequeña y bien dulce, muy dulce, para que cuando se le salga el agua, se seque, le quede el dulce a la pasa. Y todo lo que estamos aquí comemos pasa y sabemos lo buena que es la pasa, lo saludable que es. Para poder hacer el proceso del vino se necesita tener preparados esos ingredientes. ¿Qué se necesita? Dos ingredientes para el vino: la uva y el agua. La uva y el agua. Y para poder comer el pan también se necesitan dos ingredientes. Y esos dos ingredientes son, otra vez, el agua y la harina. ¿Y la harina de dónde proviene? La harina proviene del trigo. Y el trigo es parecido al arroz, pero con una puntita mucho más redonda. Todo el que ha visto el arroz cuando va de camino por San Francisco de Macorís, por Nagua y por los lugares donde se siembra arroz en el país, ha podido ver la espiga. Algo muy importante que señala del trigo y de la cizaña es que la espiga de la cizaña no se dobla, no se humilla. Pero el trigo se dobla. Cuando tiene su fruto se doblega, se humilla. Todo lo que vemos de algo que se toma en mano, que el Señor toma como ejemplo y hace comparaciones, es porque tiene un significado. El trigo es humilde, se doblega, se humilla. Entonces, ¿qué utilizamos para la harina? El trigo. ¿Verdad? ¿Qué utilizamos para la harina? El trigo. Y hay que producirlo. Y para poder hacer la harina hay que tostar y hay que quemar, hay que mamarlo, cosa que a nadie le gusta. ¿Quién quiere ser un grano de trigo? Porque no le gusta ser majado ni procesado. Todos queremos llegar al sabor final, pero sin proceso, sin pasar por procesos. Vamos a leer, hermano, en el libro, en el Antiguo Testamento, una lectura, un verso de Oseas, capítulo 3, verso 1. Y vamos a leer uno del Nuevo Testamento, donde se acabara de leer en el libro de Juan. Y vamos a leer uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento para este mensaje. Dice Oseas: me dijo otra vez Jehová, ven, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Aman las tortas de pasas. Nos vamos entonces al Nuevo Testamento. Al leer esto, en el capítulo 3, previo, el amor, Dios está hablando del amor de Dios hacia su pueblo infiel. Está hablando de un pueblo infiel, pero que él ama. Entonces, cuando nos vamos al libro de Juan, al capítulo 6, dice la palabra en el
entendían. Y llegaban unos griegos y estaban buscando a Jesús, pero no entendían las cosas que el Señor le hablaba. Y el Señor les dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si un grano de trigo no cae al suelo y muere, no hay una mata. Tiene que caer en tierra, para que esa tierra, dependiendo de cómo sea el terreno, pueda producir. Y la palabra nos habla de que hay 4 tipos de terreno. 4 tipos de terreno. Cuando el Señor salió a sembrar, una cayó en el camino. Y vinieron las aves y se la comieron. La semilla cayó en una tierra que estaba junto al camino. Todo el que pasaba se llevaba la palabra que le fue sembrada. Hay mucha gente, todo el que viene le dice, no son estables y se comen la palabra. Hay otros que están tan enredados como el Señor también ilustró otro tipo de terreno. Un terreno que está enredado de malezas. Es una buena semilla, un buen árbol, pero la maleza lo tiene enredado y no lo dejan producir. Hay un tipo de terreno que fue sembrado de semilla en pedregal, ¿sí? Las piedras no dejan que ahonden porque no tienen la tierra suficiente. Entonces esa de corta duración. Gente que viene con mucho gozo y alegría se arrepiente y a la otra vez el primer problema se lo llevó. Porque no había raíz, no tenía raíz. Y el que no echa raíces en el evangelio, cualquier brisa se lo lleva, es tumba la mata. Entonces, hubo una tierra buena que dio fruto y mucho fruto. Cuando cae en ese tipo de tierra, el trigo va a nacer, va a producir fruto. Y nosotros somos la tierra. Somos la tierra. Y el Señor es la semilla. Si el grano de trigo no muere, no cae en la tierra, no puede producir. Tiene que caer en nosotros, en el corazón, la semilla del Evangelio de Jesucristo, para que pueda morir nuestro pecado, todo lo que hacemos, para que Él pueda renacer, nacer y venir a nosotros y podamos ser entonces diferentes, cambiados y ahora podamos dar fruto. El Señor nos prepara, hermano, para que demos fruto. El Señor no quiere que seamos estériles, que nosotros vengamos y nos conformemos con venir a la iglesia, ir a la casa y venir como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Que menos el llamado al evangelio. El venir a un culto un domingo, venirse a la casa y volver al otro domingo, eso no tiene problema, hermano. Eso es más fácil que ser evangélico así. Eso es más fácil de ser evangélico, solamente de los domingos venir al culto, sentarse en un asiento y volver a la casa. Y decirle: yo soy cristiano porque vengo los domingos a la iglesia y me siento en un asiento. Hay muchas cosas que hay que hacer para mantenerse firme, hermanos. Y para eso se necesita pasar procesos. Y el Señor prepara procesos para ti y para mí, para que entendamos el evangelio verdadero. Y mientras más difícil es el proceso, más bueno tú eres, más bueno soy. ¿Cómo va a ser, pastora? Sí, parece increíble, pero cuando más se arreciaba la persecución de los creyentes, mucho más se predicaba la palabra. Y es cuando entonces los cristianos demuestran que es el poder de Dios que los mueve. Hay obstáculos, pero nosotros somos preparados para vencer los obstáculos. Estamos preparados para pintar las barreras. Estamos preparados con el poder que Dios nos da para derribar los muros. Y parece locura. Parece locura, hermano. Y yo necesito que alguien nos muestre, por favor, la hermana que está aquí, el harina. Que tome la harina. Miren, hermano, nosotros tenemos que ser como esa harina. Aquí hay un vaso de harina. Ya esa harina está preparada, ha sido procesada, pero eso fue del trigo. Un proceso para que ya esté la harina. Pero aún que esté la harina, hermano, hay otro proceso.
para que pueda hacerse el pan. Así que haré tomar un poquitito del pan, un poquitito para que ahorita lo podamos usar, ¿verdad? Y ahí ya el pan está listo para comer. Pero hay otro proceso, no porque tengamos la arena ya está el pan. Ahí hay un proceso, hermano, y ahí está el agua. Y el agua se trabaja con el vino y se trabaja con el pan. Porque Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Y como hablamos en el mensaje anterior, decíamos que el agua, el cuerpo necesita un porciento de agua muy alto, muy alto. Y todo tiene que ser preparado con agua, hermano. Todo se necesita, para todo el agua es indispensable. Así que, para poder hacer un pedazo de pan, se necesita un proceso para hacer harina. Y para poder hacer el pan hay un proceso para que se pueda formar. Hay que mover mucho
están preparados para eso. Los verdaderos cristianos, hermanos, no son ñoños que se van por cualquier cosa y que por cualquier cosa patalean y que por cualquier cosa hacen refunfuño y no, maduros. No son fluctuantes ya, no son niños fluctuantes, son adultos que saben comer carne, pollo, arroz con habichuela. Así que aquí no hay gente que le da leche en biberón, ¿verdad que no? Aquí no hay que tener biberones, porque la leche en biberón son para los bebés. Y si tenemos algunos bebés, somos nuevos creyentes. Y ojalá podamos llenar esto de muchos nuevos creyentes para darle leche en biberón y hacerlo fuerte para que vaya creciendo en el evangelio y la gente se salve. Amados hermanos, son procesos. Los ingredientes que se necesitan para ese vino es la uva, pero la uva tiene que ser procesada. Y tú eres uva, hay que colocarla en la mesa para que la gente coma. Para que la gente coma uva, pero uva dulce. Hay uva agria. Uva dulce, hermano. Ese dulce, ¿verdad? Para que te comas con gusto. ¿Y qué quiere decir eso? Que se come la uva, cuando no le están masticando, duele. Hermano, duele, es doloroso el proceso. El machacar la uva para hacer el vino es doloroso. El machacar el grano de trigo para hacer la harina es doloroso. Deja que te machaque el Señor. Y deja que el Señor nos dé la forma, como el alfarero. Que para dar la forma necesita un proceso y hay que machacar y darle forma. Y esa palmada y esos golpecitos puede con un poco. Así que deja de ser procesado, se ingrediente, se uva y se trigo. Para que se pueda hacer el pan y se pueda hacer el vino. Porque en el pan y en el vino, como dice la palabra, el Señor dijo que no come mi carne, no come mi sangre, no tiene la vida. Necesita comer. Y para eso nosotros tenemos que preparar la mesa para que la gente coma. Y que nosotros seamos los